¿sí? Repito, la unidad básica de la materia viene a ser el átomo. La unidad básica de la vida viene a ser la célula. Es decir, todo lo que esté compuesto de células es considerado un ser vivo. Lo que no está compuesto de células no es un ser vivo. ¿Ya? Ahora, recuerden que hay tipos, hay clases de células. Ejemplo, podemos divisar acá que las dos clases vienen a ser procariota y eucariota. Tipos. Hay dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Animal y vegetal. ¿Sí? Entonces tenemos tipos y clases. Clase procariota y clase eucariota. Tipo de tipo animal, célula de tipo vegetal. ¿Ya? ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre procariota y eucariota? Si no lo saben, pueden decir no. Si lo saben o tienen algún dato, pueden compartirlo en la clase. ¿Saben cuál es la diferencia entre procariota y eucariota? No. La procariota es la que no tiene núcleo formado y la eucariota es la que tiene núcleo. Exacto, muy bien, perfecto. La procariota no tiene un núcleo formado. ¿Sí? Ojo con eso. Lo voy a especificar. A ver, vamos a ver, aquí tenemos una respuesta. Eucariota es una célula animal o vegetal. Exacto, a ese punto ya iba. Ok, a ese punto ya iba. Procariota las bacterias. Exacto, muy bien. A ese punto ya vamos. Muy bien. Entonces, primero vamos a hablar de las procariotas. Primero hablamos de las procariotas. Las procariotas se caracterizan porque es una célula, ya, pongámosla aquí, una célula que particularmente no tiene un núcleo definido. Ojo, no tiene un núcleo definido, pero sí tiene un ADN. ¿Sí? El ADN puede estar por aquí, ¿no es cierto? Supongamos que este es el ADN. Puede estar aquí, como puede estar acá, como puede estar acá y acá, en diferentes partes, regado en el citoplasma. Pero tan solo que la procariota tenga un ADN, eso le basta y le sobra para poderse reproducir. ¿Sí? Entonces la procariota no tiene un núcleo definido, pero tiene un ADN desplazado por el citoplasma, el cual le permite reproducirse. Como dijo Karen, sí creo que era Karen en su respuesta, sí. Las procariotas son obviamente la clase de células más simples que pueden existir en el planeta Tierra. Entre ellas están las bacterias, ¿sí? Específicamente del reino Monera, ¿sí? Las bacterias vienen a ser especies muy simples, ¿sí? Y obviamente están compuestas, son células procariotas, ¿ya? Entonces, una célula sanguínea, un eritrocito, una célula epitelial que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es más o es superior a una procariota. Porque recuerde que el ser humano está compuesto de células eucariotas. Entonces, las bacterias que pertenecen al reino Monera están compuestas, pues, obviamente, de las células procariotas, que es un tipo, un sistema de células totalmente simple. Pero, ¿cuál es la diferencia con las eucariotas? Las eucariotas, las voy a graficar acá, estas de acá, la diferencia entre una y otra es que esta célula eucariota tiene una membrana nuclear, ¿sí? Una membrana nuclear. Y dentro de esa membrana nuclear está encerrado su ADN, ¿sí? Ahí está su ADN. Entonces,
Si el ADN está encerrado en una membrana nuclear, ¿eso qué quiere decir? Que la eucariota posee un núcleo definido. ¿Sí? Esa es la diferencia entre procariota y eucariota. ¿Sí? Vuelvo a repetir, procariota, su ADN desplazado por el citoplasma, pero que le sirve para reproducirse. Eucariota, su ADN está rodeado de una membrana nuclear en la cual forma un núcleo definido, igual que le sirve para la reproducción. ¿Sí? Las eucariotas son células complejas y por ser células complejas forma seres complejos, como por ejemplo a los vegetales, ¿sí? Y a los animales. Y no solo a ellos, sino también al reino fungi, ¿sí? Por eso no quería ponerlos acá, porque las eucariotas forman animal, vegetal, en el vegetal forma también al reino fungi, ojo, que si hablamos de animales y vegetales son reinos aparte. Recordar que el reino fungi de los hongos también están en un reino aparte y están compuestos de células eucariotas. Porque si yo pongo eucariota, compone animal y vegetal, estoy mal, porque también compone al reino fungi. ¿Entendido? Y no solo al reino fungi, también al reino protozoario, al reino protista. ¿Sí? El reino protista se caracterizan por algas que no son microscópicas y las algas microscópicas. Las no microscópicas son pluricelulares, seres, las algas que no pertenecen al reino vegetal y se componen de células eucariotas. Las cianobacterias, que son algas microscópicas, están compuestas de procariotas, es decir, los protozoarios están compuestos tanto de procariotas como de eucariotas. El reino fungi, los hongos, están compuestos de células eucariotas. El reino Monera, las bacterias, están compuestas por células procariotas. Los animales, el reino animal, obviamente pluricelulares, está compuesto por células eucariotas. El reino vegetal, que también son en su mayoría pluricelulares, obviamente están compuestas de célula eucariota. ¿Sí, muchachos? ¿Comprendido? ¿O vuelvo a repetir? Me dicen nomás, muchachos, para volverles a repetir. Muy bien. Entonces, tener en cuenta eso. Y su nivel de crecimiento nos falta aquí, para acabar con ese tema rapidito. Su nivel de crecimiento. ¿Cuál será su nivel de crecimiento? Recuerde que el nivel de crecimiento se da por dos procesos distintos que surge específicamente de la célula. ¿De qué estoy hablando? Yo puedo hablar según el número de células, ¿sí? Puedo hablar de un unicelular y puedo hablar de un pluricelular. ¿Ya? Un unicelular y un pluricelular. Pregunta de Leáez, que yo lo resumo y les pregunto a ustedes. ¿Cómo es el crecimiento de un ser unicelular y cómo es el crecimiento de un ser pluricelular? ¿Qué me puede indicar el crecimiento tanto del uno como del otro? Vamos, ¿alguna idea, muchachos? Pueden decirme por el micrófono o pueden escribirme. Vamos analizando, muchachos, porque el examen EAS es más de análisis que de respuestas directas. ¿Cómo crecería un ser unicelular y cómo crecería un ser pluricelular? ¿O los dos crecen de la misma forma? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta también de la AES. Que sí, fue una pregunta que a todos les cogió en curva porque eso en biología no se ve tanto. Eso se topa más cuando se ven características de los seres vivos, cuando se ve
el crecimiento celular, cuando se ve el movimiento, la homeostasis, el metabolismo, la irritabilidad. De ahí se habla con este tema. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es el crecimiento de un ser unicelular y cómo es el crecimiento de un ser pluricelular? ¿Es distinto o es lo mismo? Vamos, ¿qué opinión tienen ustedes, muchachos? Vamos, tenemos ya una Igual crecen por división celular. A ver, la división celular es reproducción celular. Solo te estoy preguntando el crecimiento de ellas nomás. El crecimiento, no la reproducción. Entonces, ¿cuál sería? A ver, Anaí me dice, crece su ameba y se duplican los elementos unicelulares. Crece su ameba y se duplican los elementos unicelulares. A ver, Anaí, este es tu concepto. ¿Me puedes especificar cuáles son los elementos unicelulares? Porfa, que ahí sí ya me confundiste a mí ahí. Duplican los elementos unicelulares. Dímelo. Yo veo que cuando tú me dices de duplicar, esa palabra más se va por la reproducción. Por eso les digo, muchachos, una cosa es reproducción y otra cosa es el crecimiento. Ya. Entonces, crece solo y se duplican los elementos. Entonces, solo la respuesta sería crece su ameba y se duplican los elementos. Pero igual, Danaí, ¿cuáles son esos elementos? ¿Ya? Vamos, muchachos. Me gustaría más que también participen los demás. Participemos todos. Hablemos, muchachos. No importa que nos equivoquemos, hablemos nomás. Pero no sé si han notado que en equivocación, ustedes solitos han llegado a la respuesta. ¿Sí? Yo simplemente he confirmado. Ustedes solitos entraron a la respuesta. Es porque estamos dando ideas. Se agrupan en colonias los unicelulares, dice. Perfecto, se agrupan en colonias. Como tú mismo dices, Karen, ellos se agrupan. Pero ¿cómo crece cada uno? Esa es mi pregunta. ¿Cómo crece cada uno? Una cosa es agruparse para hacer crecer la colonia. Pero, ¿cómo crece una bacteria? Un unicelular. Uh-huh. O si no, te pongo otro ejemplo. Puede crecer la ciudad en número de habitantes, pero ¿cómo crece cada ciudadano? Así sería también la diferencia. El crecimiento está determinado por el tamaño de la célula. Va por ahí. Si ven que ustedes ya van llegando a la respuesta y siempre me llegan a la respuesta con preguntas ustedes. Así estoy viendo. Ustedes me están llegando a las respuestas con preguntas. Analiza esa pregunta que tú haces, Karen, y esa pregunta transfórmala en concepto. ¿Cómo lo harías? Si la transformas bien en concepto, llegas a la respuesta. Vamos, Karen, analicemos. Lo mismo pasó con Dome, lo mismo pasó con Anaí. Me hicieron preguntas y llegaron ellas mismas a las respuestas, pero en forma de pregunta. Su crecimiento es por asimilación. Por asimilación. Especifícame, Dome. Perdón, Karen, ¿qué es asimilación? ¿Cómo por asimilación? Estabas bien en la anterior pregunta. Omite la palabra asimilación y enfócate más en la primera pregunta que me hiciste. Desde ahí parte la respuesta. También los demás pueden basarse en esa pregunta y transformarla en un concepto. ¿Quién puede? Vamos. Por el número de células.
Karen, te me pasaste a otra pregunta que iba a hacer después de esta. Te me fuiste más allá. Vamos, regresémonos. Te me fuiste muy allá, Karen. Muy allá te me fuiste. Te me adelantaste a la otra pregunta que les iba a hacer. Retrocedamos un poco. Ahí dice, el núcleo célula tiene un tamaño determinado en el citoplasma. El núcleo celular tiene un tamaño determinado en el citoplasma, ¿sí? Ya. Vamos acercándonos. La primera pregunta con este segundo concepto de Dome, hay una palabra, hay dos palabras claves en lo que tú pusiste, Dome. Hay dos palabras claves que tú pusiste en ese concepto que es válido para formar la respuesta. La pregunta que hizo Karen y el concepto que pone Dome tienen palabras claves para formar la respuesta. ¿Alguna idea tú, Anaí? Matthews. Verán que un unicelular es una sola célula, ¿ya? ¿Cómo crecerá una sola célula? Y si yo tengo los pluricelulares que son millones de células, ¿cómo se crecerá ahí? Vamos con ejemplos. Tienes de ejemplo a un unicelular una bacteria. Y en el pluricelular tienes como ejemplo a un ser humano. Ya ahí, con esas pistas. ¿Cómo crece una bacteria y cómo crece un ser humano? Vamos. ¿Qué análisis tienen de ahí? Del ejemplo que les puse. Dove nos dice, crece por medio de la respiración celular. La respiración celular es una característica necesaria para los seres vivos, para obtener oxígeno. La nutrición es otra característica de los seres vivos, pero tanto como respiración y nutrición son parte de las características de los seres vivos, como el crecimiento también es parte de las características. Es decir, ustedes me están citando características, pero no me están especificando el crecimiento. Vamos, muchachos. Ya tenían la idea. Ya se me fueron por la tangente ustedes ya. Ya tenían la idea ya. Karen y Dome tenían la idea. Ya se me fueron por la tangente ustedes ya. Vamos a ver. Anaí, ¿alguna respuesta tú? Matthews, ¿alguna respuesta tú también? Bueno, las células también impiden los factores que operan en el crecimiento. Resulta interesante. Participación genética. Espérame un ratito, yo estaba analizando bien la idea. Ya, analízala. Mientras tanto me dice Dome, no se me pone. La célula al tener un tamaño determinado en el citoplasma, con el tiempo llega a ese tamaño. Con el tiempo llega a ese tamaño o con el tiempo llega a ese tamaño. Verán que es lo más fácil del mundo, muchachos. Tú tienes, Dome, la respuesta, pero como que me la quieres tapar a la respuesta. No pongas no sé, porque tú estás cerca de la respuesta. Pero es lo más fácil, muchachos. Es lo más fácil, lo más fácil. Que si les digo la respuesta van a decir, eso nomás era. A ver.
para terminar, muchachos. Si no, a ver, multiplicación celular. Va por ahí. Va por ahí, pero no para los unicelulares. Muchachos, vamos. Unicelular, una bacteria. Pongamos lo que puso Anaí, creo que puso la ameba. Esta ameba, ¿ya? Una ameba es más o menos, así es una ameba más o menos, ¿sí? ¿Sí? A ver. Aquí tenemos una ameba recién salida, ¿ya? Acá tenemos una ameba que ha crecido, ¿sí? Y una ameba que totalmente es adulta. Con esos gráficos, muchachos, ¿ustedes qué interpretan cómo es el crecimiento unicelular? Ya, ahí está ya el gráfico. ¿Qué interpretan ustedes? A ver, díganme. ¿Qué interpretan ustedes con el gráfico del crecimiento unicelular? Supongamos que ahí está la ameba, desde su fase inicial hasta su fase adulta. ¿Ya? Un ejemplo de ameba, porque la ameba casi no es así. Pero se va desarrollando, dice. Ya no va la palabra desarrollo no va al tanto del gráfico. Búscale otro término, Dome. ¿Cómo es el crecimiento ahí? Vamos, les digo. El crecimiento unicelular es simplemente por aumento de tamaño. Nada más. Empieza así, crece, aumenta de tamaño y aumenta de tamaño. Ese es el crecimiento unicelular. Si el EAES le pregunta, ¿en qué se basa el crecimiento unicelular? Simplemente en el aumento del tamaño de la célula. Nada más. Así crecen ellos. Por el aumento de tamaño de la célula. ¿Sí? Ya, yo sí les dije. Yo les dije, la respuesta es algo tan común. ¿Sí? Simplemente es por el aumento de tamaño de la célula. Perfecto. Regresemos a los pluricelulares. ¿Cómo crecen los pluricelulares? Ya vimos que un ser unicelular crece por el aumento de tamaño de su célula. Los pluricelulares, ¿cómo aumentarán? No me han de decir, muchachos, que ya se puso otra vez difícil la pregunta. ¿Cómo crecerían los pluricelulares? Igual me dice Dome. Dome, verás, Dome. ¿Tú eres un ser humano o eres una bacteria? ¿Qué eres tú, Dome? Dime tú. ¿Tú tendrías el mismo crecimiento que una bacteria? Sí. No, entonces, ya ves, ahí está. Entonces dime cuál es el crecimiento pluricelular. Una bacteria crece solo por el aumento del tamaño de su célula. Los pluricelulares, ¿cómo? Ahí se van desarrollando, pero, o sea, ¿a qué te refieres desarrollando? ¿A qué te refieres desarrollando? A través de la modulación del metabolismo por un proceso. Se van desarrollando obviamente, el crecimiento es un proceso, ¿sí? Y Matthews me dice a través de la modulación del metabolismo. Necesitamos un buen metabolismo y el metabolismo ayuda a que se dé el crecimiento, ¿sí? Pero ¿cómo crece un pluricelular? Si les doy la respuesta también es muy básica la respuesta, muchachos. ¿Cuál sería? La respuesta es muy básica, es muy simple la respuesta. Así como el pluricelular. Crece solo aumentando su tamaño, porque es una célula.
Los unicelulares es una célula. ¿Y cómo crecen? Simplemente aumentando de tamaño. Pero recuerden que los pluricelulares son millones de células. ¿Y cómo crecen ellos? Ahí no sería por la multiplicación de células. Lo dijiste, Karen, lo dijiste. Muy bien. Los pluricelulares crecen por la multiplicación del número de células. Recuerda que tú creciste de un tamaño pequeño, o sea, naciste cuando eras un bebé, eras pequeño, tenías un cierto número de células. El aumento de tu tamaño se da al aumento del número de células. ¿Entendido, muchachos? Recuerda que una sola célula crece por el tamaño de su célula, pero los pluricelulares crecen por el número de células. Imagínate que nuestras células crecieran después de 30 años. Fuéramos gigantescos, ¿no es cierto? Y nuestras células fueran inmensas, pero no. Los pluricelulares crecen por el número de células. ¿Entendido? Entonces, unicelular crece por el tamaño de sus células, por su célula, y los pluricelulares crecen en el número de células. ¿Sí, muchachos? ¿Entendido? ¿Sí está entendido o no, muchachos? Sí, me dice Mateo. Perdón, Matius. Karen me dice sí. Bueno. Se nos acabó el tiempo, muchachos, pero vimos bastantes temas y hemos analizado bastantes cosas. Sí, importante. Tenemos menos de un minuto. Me despido, muchachos, y nos estaremos viendo el día lunes con química y preguntas piloto de la prueba que nos han dado. Mañana tendrán, creo que la clase de sociales, muchachos. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Me disculpan si esto se desconecta rápido porque tenemos menos de un minuto, ¿sí? Pero con todo me despido porque todavía hay tiempo. Me despido, muchachos. Y la próxima semana estaremos analizando más preguntas de biología y analizando estos conceptos también de biología, muchachos. Que tengan una buena noche. Nos estaremos viendo en la próxima clase.